Ya, perfecto. Entonces vamos a partir con interpolación, chicos. Ya vamos a ver la matriz de Van der Monde, el método de Lagrange. Las diferencias divididas de Newton no las vamos a ver. Ya yo había preparado esta presentación antes de enterarme que el profesor las pasó por alto. Y algo de errores en las interpolaciones que estamos haciendo. Y los ejercicios los vamos a dejar como para el final nuevamente. En caso de que mi computador estalle o pase algo, al menos pudimos repasar la materia. ¿Ya? Si quedamos cortos con el tiempo y no alcanzamos a hacer muchos ejercicios, no se preocupen porque les voy a subir la pauta. ¿Ya? Y si hay algún problema, podemos juntarnos por Discord o por cualquier otro medio para responder las dudas. Entonces, ¿qué vamos a resolver con la interpolación? ¿Ya? El problema se trata de un conjunto de puntos, ¿ya? Y aquí lo vemos como tuplas, y nosotros vamos a querer construir un polinomio que sí o sí pasa por esos puntos, ¿ya? Esa es la idea primitiva, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Que si esos puntos se obtienen de la forma x, f de x para una función f, entonces lo que vamos a estar haciendo es aproximar una función, ¿ya? Esa es como la primera idea. Entonces nosotros vamos a crear una función y igual p de x, que va a ser un polinomio, ¿ya? Y vamos a decir que este polinomio interpola los puntos en x si pasa exactamente por cada uno de estos puntos, ¿ya? Eso lo denotamos como p de x sub i es igual a i sub i para cada i. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? Sí, sí. Ya, eso es lo principal. Entonces, nos interesan que para esos puntos la aproximación no tenga ningún error. Es decir, que pase exactamente por esos puntos. Y para los otros, ya nos da como un poco lo mismo, por ahora. ¿Ya? Entonces, algo importante es que p de x debe ser una función. Es decir, los x sub i deben ser distintos. ¿Ya? O si no, no vamos a poder solucionar esto, ¿ya? Vamos a entrar en problemas. Entonces, este teorema nos asegura que cuando tenemos un conjunto X de puntos, donde todos estos puntos tienen X distinta, entonces va a existir uno y solo un polinomio que vamos a denotar como P sub n-1, ¿ya? Y este polinomio va a satisfacer lo que estábamos hablando antes, es decir, va a pasar exactamente por cada uno de los puntos de arriba. Entonces, lo denotamos como P sub n-1 porque nosotros vamos a tener o vamos a estar interpolando n puntos y este polinomio va a ser de grado n-1, ¿ya? De grado a lo más n-1. Y va a ser solamente 1, ¿ya? Exactamente 1. Entonces esto nos va a ayudar a resolver, por ejemplo, las matrices. Entonces, este teorema nos permite resolver un ejercicio con distintos métodos, ¿ya? Y algo particular de este tópico es que con cualquier método que nosotros utilicemos, vamos a llegar al mismo polinomio, porque es único, ¿ya? Entonces, quizá algún método sea más lento o más rápido que otro, ya tengan como ventaja y desventaja en ese sentido, pero al final voy a obtener siempre la misma solución, que no es como lo que pasaba con los métodos que estudiamos la semana pasada, donde cada método, aparte de tener sus ventajas y desventajas, me entregaban aproximaciones distintas, ¿cierto? Acá no pasa eso. Acá para todos los métodos voy a obtener siempre el mismo polinomio. Eso es muy importante. Entonces, el primer método es la matriz de Van der Monde, que en el fondo es plantear un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 puntos, ¿ya? Y los queremos aproximar, o mejor dicho, interpolar por un polinomio, tenemos que plantear estas 3 ecuaciones, ¿ya? Entonces acá nos tenemos que dar cuenta que lo único que no conocemos de estas ecuaciones son los coeficientes a sub 0, a sub 1 y a sub 2, ¿ya? El x sub 1 y el y sub 1 y el x sub 2 y el y sub 2 y el x sub 3 y el y sub 3 los conocemos, ¿ya? Entonces, si planteamos esto como un sistema matricial, digamos, nos vamos, o sea, va a quedar así, ¿ya? Y nos topamos con el determinante
de Vandermonde. Es decir, este sistema, es decir, vamos a poder encontrar un polinomio que me aproxima o que interpola estos puntos, siempre y cuando el determinante de esta matriz sea distinta de 0. ¿Ya? Este determinante es un determinante especial que se llama determinante de Vandermonde y viene dada por esta ecuación, ¿ya? Por esta productoria de las diferencias entre los x. ¿Ya? Entonces, para 3 puntos, x1, x2 y x3, el determinante viene dado por por la resta entre x2 menos x1, x3 menos x1 y x3 menos x2. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo esto es distinto de 0? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuándo esta productoria va a dar 0? ¿O cuándo va a ser distinta de 0? Cuando los Cuando puntos sean distintos. son distintas, sí. Claro, sí. Súper bueno. Bárbara había dicho, está mal, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Ah, es que, mira el anterior, ¿Ya? dice x sub 0, y sub 0 y después usas y sub 1, entonces fue como, estaba al cierto, Ah, sí, sí, sí. pero Sí, en el primer punto debería ser x sub 1, perdón, sí, x sub 1, x sí, sub 2 y x sub también, 3. Ya, se me pasó eso y lo voy a arreglar. sub 1 y sub 2 y sub 3, sí. Claro, ya. Bueno, genial. Entonces, sí, como habían dicho, cuando tenemos los x distintos, este determinante va a ser siempre distinto a 0, por lo tanto siempre vamos a poder solucionar este sistema. Y eso nos dice que siempre vamos a poder encontrar un único polinomio, ¿ya? Que pasa por estos 3 puntos. Diego, disculpa. Dime. ¿N es el número de puntos o no? Sí, n será el número de puntos. Ah, ya, vale, vale. Entonces, esta es como la forma quizás más intuitiva, ya plantear el sistema de ecuaciones y resolverlo. Cuando andamos o cuando queremos aproximar con poquitos puntos, esto es fácil de resolver como a mano, digamos, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el método o la interpolación de Lagrange, que es un método O n al cuadrado, ¿ya? Pero que es súper fácil de programar. De hecho, yo se los programé y lo vamos a ver luego de que le explique un poco de qué trata. Entonces, nuestra idea de polinomio va a ser de esta forma. Cuando queramos aproximar n puntos, vamos a tener un polinomio de grado a lo más n-1, ya igual que antes, y este polinomio viene dado por la sumatoria de el i sub i por un polinomio L sub i, ¿ya? Y así para todos los i desde 1 hasta n, ¿ya? Es decir, para todos los puntitos. Ahora, ¿cómo calculamos ese polinomio L sub i? ¿Ya? Aquí nos devolvemos. Y esto viene dado por un producto de diferencias, ¿ya? Entonces, en el numerador, cuando yo esté calculando L sub k, yo tengo que multiplicar todas las diferencias de x menos x sub 1, x menos x sub 2, x menos x sub 3, así hasta x sub n, multiplicarlas todas, pero sin incluir la resta que sea x menos x sub k. ¿Ya? Entonces por eso acá yo parto restando del x sub 1, luego llego al k menos 1 y me salto el k. ¿Ya? Sigo Si con no te el da k más 0. 1. Claro, sí, pues si no daría 0. Y abajo es exactamente lo mismo de arriba, chiquillos, pero en vez de escribir un x, vamos a escribir el valor x sub k, que es el que no utilizamos arriba, ¿cierto? Entonces el denominador va a ser un número simplemente, y arriba nos va a quedar un polinomio, ¿ya? Entonces, estos polinomios L cumplen esta propiedad. Si el polinomio L sub k lo evaluamos en x sub k, nos va a dar 1, porque lo de arriba y lo de abajo va a ser igual, ¿cierto? Y si evaluamos L sub k en un x sub j, ya que no sea x sub k, nos va a dar 0, porque sí o sí se va a hacer 0 una de todas estas restas. Y como estamos multiplicando, se va a hacer 0 todo. ¿Se entiende eso?
Diego, disculpa, ¿el K es el grado del polinomio L o no? No. Oh, Es la El, iteración de la sumatoria que está atrás. que me claro. perdí ahí. Ah, ya. Mira. Entonces nosotros vamos a hacer n sumas. ¿Ya? Vamos a aproximar el polinomio de grado n-1 como n sumas. ¿Ya? Entonces para cada una de estas sumas tenemos que multiplicar i sub i, que este valor lo conocemos, ¿ya? Por el polinomio L sub i, ¿ya? Y este sub i se transforma, digamos, en el k de acá, Ah, ya ¿ya? entendí. Para cada iteración es un polinomio Claro, diferente. sí, Ah, ya. exactamente. Vale, Ya. vale. Entonces, lo bueno de esto es que es sencillo de calcular, de programar también, quizás sea intuitivo. Y bueno, yo acá puse unas cosas como negativas, porque en el fondo estas cosas negativas las solucionaba el siguiente método, que es diferencias divididas de Newton. Ya, pero no lo vamos a estudiar, porque el profe no lo pasó, así que no creo que lo pregunte. Y aparte tenemos que pasar cuadratura. Entonces, quedémonos con el primer punto, ya, es decir, es sencillo de calcular, intuitivo, y yo les voy a mostrar cómo lo programé. Probablemente hayan varias formas de programarlo. Y es bastante simple también, y se puede entender. ¿Alguna duda con este polinomio? Ya, si llegamos al final y nos queda tiempo, vamos a hacer un ejercicio con esto. No me quiero arriesgar a hacerlo ahora porque ya saben qué puede pasar. Ya, entonces, si no quedó duda con eso, nos vamos a saltar diferencias divididas y vamos a ver esto. Ya, porque en la unidad anterior siempre estudiamos métodos y luego sus errores, ¿cierto? Y cada método tenía como un error distinto, digamos. Em, Acá va a pasar algo similar, ¿ya? Pero en el fondo el error de interpolación, es decir, la diferencia de f de x con p de x, donde p de x es el polinomio que nosotros construimos y que interpola los puntos de interés, va a ser siempre igual. Da lo mismo el método, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque yo le expliqué que da lo mismo el método que usemos para interpolar, siempre vamos a encontrar el mismo polinomio p interpolador, ¿ya? Entonces, ¿cómo es este error? Es el producto de las diferencias, ya, es decir, x menos x sub 1, x menos x sub 2, y así hasta x menos x sub n multiplicado, dividido en n factorial, y multiplicado por, al parecer, una cosa rara, ¿cierto? Entonces aquí sale f derivado n veces y evaluado en c, ¿ya? El n nosotros lo conocemos, ¿ya? Así que el n factorial va a ser simple de calcular, y derivar f n veces también va a ser simple. O sea, bueno, puede ser simple a veces y a veces no. El tema es que f tiene que ser n veces diferenciable, ¿cierto? Y el valor de c es un valor que se encuentra entre el mínimo y el máximo x sub i. ¿Ya? Eso es súper importante entenderlo. C es un valor que se encuentra entre el mínimo y el máximo x sub i. ¿Ya? ¿Y puede ser Entonces, cualquiera o...? sí, mira, eso justamente iba a explicar ahora. Entonces, esta igualdad, nosotros decimos que se cumple para un C, ya un C que nosotros no conocemos, pero que sabemos que está acotado en ese intervalo. Ahora, ¿cuál es la utilidad que le vamos a dar a esta fórmula? Es tomar el C que maximiza esta derivada enésima, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasa si tomamos el C que maximiza esta derivada? Contrae el error máximo. Claro, tendríamos una cota para el error, ¿ya? Y como a nosotros las cotas como que nos solucionan un poco la vida, en la práctica vamos a tomar como el C que maximiza la derivada enésima de f y vamos a tomar la cota, ¿ya? Entonces esto es lo que venía después, ¿ya? Entonces, veamos rápidamente el fenómeno de Runge. A ver, se los voy a mostrar después con el programa que hice. Y veamos la interpolación de Chebyshev, ¿ya? Porque esto es súper interesante. Entonces, yo les dije que da lo mismo el método, para el mismo conjunto de puntos, siempre vamos a encontrar el mismo polinomio, ¿ya? Eso que quede súper claro. Entonces,
Lo que plantea esta interpolación especial, digamos, es una alternativa a cómo disminuir el error, es decir, cómo encontrar una mejor interpolación sin tener que tomar como muchos puntos. ¿Ya? Porque este error que mostramos antes, cuando nosotros tomemos como un n muy grande, la aproximación va a ser muy buena, ¿cierto? Entonces lo que plantea Chebyshev es, ya, ¿cómo yo podría hacer una interpolación igual de buena, o quizás mejor, pero sin tomar tantos puntos? ¿Ya? Y la idea es elegir puntos como elegirlos con pinza, digamos, es decir, tomar valores que nosotros sabemos que son buenos para interpolar, o que me van a servir mucho para interpolar. Entonces, lo que busca esto es minimizar el valor máximo de este producto de diferencias, ¿ya? Este producto de diferencias nosotros lo vimos en la fórmula del error, ¿cierto? Entonces, acá estamos minimizando el peor caso con Chebyshev, ¿ya? Es decir, los puntos de Chebyshev me van a minimizar el peor de los casos para este producto, ¿ya? ¿Y cómo obtenemos los puntos de Chebyshev? Esto es bastante simple, es simplemente una formulita, ¿ya? Es decir, si tenemos la libertad para elegir los X, lo vamos a elegir con esta fórmula, ¿ya? A partir de un I igual 1 hasta un I igual N, ¿ya? Si es que queremos tomar N puntos, ¿ya? Entonces, otra cosa interesante de Chebyshev es que obtendremos una cota para este producto de diferencia, ¿ya? Entonces, esta desigualdad es súper importante, sobre todo para los ejercicios. Ya probablemente la utilicen en algunos. De hecho, en el último ejercicio de esta slide se resuelve con esta cota, ¿ya? Entonces, notar que acá la elección de valores está entre -1 y 1, ¿ya? En la práctica es interesante como un intervalo más amplio, entonces lo que se hace es simplemente esta transformación, ¿ya? Entonces es básicamente evaluar en esto, obtener los puntos X, ¿ya? Los n puntos X, y luego interpolar, ¿ya? Y acá tendríamos otra cota superior, que viene dada por esta cosa un poco rara, que es b menos a medios elevado a la n partido en 2 a la n menos 1. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos la idea de Chebyshev? Creo que sí, pero lo que no me quedó claro es cuando restas los X, ¿a qué te refieres con el peor caso? Mm, Creo que estaba en la Ah, parte de arriba. ¿esto? Ahí decía eso mismo. Sí, o sea, Y acá yo estoy interpolando n puntos, ¿cierto? Entonces, cuando yo evalúe esos distintos X de los n puntos, voy a obtener distintos valores para este producto, ¿cierto? sí, Entonces, uno de esos valores va a ser el máximo. Y lo que Chebyshev intenta es minimizar ese valor máximo, ¿ya? Es decir, que este producto en el fondo esté agotado en un intervalo o en un rango de valores pequeños. ¿Se entiende más o menos? Porque acá recuerda que ah, tienes una X, que es como una función, ¿ya? Entonces esto va a recibir todos los X, desde X sub 1 hasta X sub n. vale, vale. Disculpa, no entendí esa parte. ¿A qué te refieres con minimizar el valor máximo? Ya, eso es lo que estaba explicando. ¿Encontrar el mínimo o de todos los máximos posibles quería encontrar el mínimo? Ya, esto lo podemos definir como una función, ¿ya? Entonces imaginémonos como una función que tiene como el comportamiento de una montaña rusa, ¿ya? Que es como elevada al medio y después baja. Entonces lo que haría la elección de los puntos de Chebyshev es aplanar esta montaña rusa,
¿ya? Es decir, que el rango de valores, de imágenes, esté agotado en intervalos más pequeños y que no se dispare para algunos valores de X. ¿Se entiende? Ya. Así se puede ver como imaginariamente, digamos. Ya, bueno. ¿Lo vas a ver después en algún ejemplo o algo así? A ver, en un ejercicio... O sea, hay un ejercicio que es con Chebyshev, pero no se ejercita como esa idea. Esa idea es como en la que está basada, digamos, Chebyshev. Ya, es decir, como el fundamento matemático a través del cual se llegó a esta expresión. ¿Ya? Se supone que esta elección de puntos es la que te minimiza este producto. El máximo de este producto. ¿Ya? Bueno, para no quedarnos atrapados, a ver, había un chat. Miren los puntos y no haya uno muy apartado. Hay que verlo como no en hay que el... buscarlo, simplemente hay que usar esos tipos de puntos nomás. Claro, sí, en el fondo con No hay Chebyshev que, siempre usamos estos puntos. vaya, Ya, no hay por que ejemplo, pensar el X más sub... allá sobre el tema. Claro. O sea, si es que tenemos la Ya, elección vale. para elegir los X, tú dices, ya, a ver, quiero 3 puntos de Chebyshev, ya, entonces voy a tomar y igual 1. ¿Cuál va a ser mi X? Mi primer valor de X sería 2 por 1 menos 1 por pi, es decir, pi partido en 2 a la n. ¿Ya? Después lo mismo para el 2 y lo mismo para el 3. Solamente evaluar el número de i y obtener tus valores de x. Luego con esos valores de x, tú vas a tener tus pares x, y, y esos pares x, y, que son tus puntos de interpolación, los vas a aproximar mediante el método que tú quieras, ya sea Lagrange o ya sea Vandermonde. ¿Y para qué sirve esto? O sea, como si es que te estás Sí. armando los puntos tú y todo eso, como para Sí, qué, mira, ¿de qué sirve? es que eso lo quería mostrar ahora. Así que les voy a compartir. A ver. Acá. ¿Se ve el Júpiter? Sí, sí. Ya. Entonces, esto lo hice yo y se los voy a subir para que puedan como entretenerse un poco con esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Acá tenemos una función que lo único que hace es graficar dos funciones para un rango de x dado. ¿Ya? Súper simple. Acá yo les programé el método de Lagrange, ya que es lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, acá podríamos detener un poco porque el método de Lagrange, es decir, todos estos métodos de interpolación, lo que hacen es darnos como output, digamos, un polinomio, ¿cierto? Que va a ser nuestro polinomio interpolador. Entonces lo que hay que hacer para programarlo de una manera, digamos, no sé si inteligente, pero que no tengamos que hacer tantos cálculos, es mediante una función de orden superior, ¿ya? Entonces, esta función que se llama Lagrange me va a retornar una función que se llama polinomio, ¿ya? Es decir, el polinomio interpolador. Y este polinomio depende de x, ¿cierto? Porque es una función p de x. Y para cada x yo voy a hacer esta computación, ya este cálculo. Y este cálculo utiliza la función L, ya que en el fondo esta es la parte de las sumatorias de los i por los L sub i, que teníamos en la PPT, no sé si se acuerdan. ¿Ya? Entonces la gracia está como un poco en programar la función L, que era esta fracción de multiplicaciones, ¿cierto? Puras diferencias. Entonces eso se puede hacer así. Ya no me voy a detener tanto en el código porque no es como la idea de la ayudantía, sino mostrarles lo que podemos hacer con esto. Entonces, ya acá en A y B tenemos que setear como el intervalo que queremos graficar, ya el intervalo de los X. Y acá yo estoy aproximando la función seno. ¿Ya? La función seno la estoy aproximando con un polinomio tomando 15 puntos. ¿Ya? Es decir, n igual 15.
Entonces, por ejemplo, para que veamos, ya, voy a aproximarla con un polinomio tomando 3 puntos, ¿ya? Entonces, la aproximación es mi línea recta, es decir, es malísima. Si pongo otro punto, ya se empieza a curvar. Si pongo más, se empieza a curvar más. Voy a pegarme un saltito. Y ahí ya vemos que está siendo más exacta, ¿cierto? Si le pongo 15, ahí ya está bastante bien. De hecho, aquí se ve más pequeña la gráfica por estos errores que tenemos en los extremos del intervalo, ¿ya? Entonces, para que no se haga tan fea la gráfica, dejémoslo en 13. Ya, entonces notar este comportamiento que ocurre al final o en los extremos del intervalo. ¿Ya? Este es el fenómeno de Runge. Entonces lo que pasa es que el error se dispara para los valores extremos del intervalo. Y de ahí nació la motivación de Chebyshev para tomar sus puntos de manera, entre comillas, inteligente, ¿ya? Porque esos puntos lo que hacen es distribuir el error de forma continua, digamos. Es decir, no voy a tener como estas crestas en los extremos del intervalo y el error va a estar como distribuido a lo largo de toda la aproximación, no solo en los valores extremos. Entonces podemos ver otra función. Acá estoy aproximando la exponencial, ¿ya? Entonces con 3 puntos queda así, con 4 queda así, ya va tomando forma, con 5 ya se ve bastante bien, y con 6 así. Ya obviamente si le ponemos un valor muy grande, un valor muy grande, como que no vamos a notar la diferencia, ¿ya? Entonces, esto va igual en el intervalo que estamos graficando. Entonces, si pongo un intervalo de 0 a 100, ya notamos como una pequeña diferencia al final. Entonces, les voy a subir esto como para que vayan probando. Y la última gráfica que les quería mostrar es la función que utilizó Runge, creo que se llama el caballero, no me recuerdo la verdad, para ver el fenómeno de Runge, ya decir, esto que yo le contaba, que el error se disparaba en los extremos del intervalo. Entonces él usó esta función que yo definí acá arriba, que es 1 partido en 1 más 25x al cuadrado, ¿ya? Y aquí podemos ver más o menos lo que pasa. Acá tengo 5 puntos, acá tengo 7. Entonces fíjense lo que pasa en los extremos del intervalo. Hay como un comportamiento bastante errático, ¿cierto? Y ahí está la última. Entonces ahí podemos ver como el gran error que hay, que se genera en los extremos. Y los puntos de Chebyshev vienen como a solucionar esto. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos? Sí. Ya. Estos se los voy a subir al aula. ¿Cómo estás eligiendo los puntos en la parte de arriba? De forma X espaciada. Ya esto lo hago Sí. Con el linspace. ¿Ya? Aquí está. Valores X espaciados para graficar, ¿ya? Y en el fondo el fenómeno de Runge solo aparece cuando tengo estos valores de X espaciados, ¿ya? Si acá esto tendría valores de X como espaciados de manera como distinta entre ellos, no se notaría tanto este como comportamiento errático, ¿ya? Ya, y ahí entra el otro loco a decir como con estos puntos de X este efecto se minimiza. Claro, sí, es decir, el error Ya, vale. no se va a concentrar en los extremos, sino que se va a distribuir a lo largo de toda la función. Vale, entiendo, perfecto. Ya, perfecto. Entonces eso sería interpolación. Yo acá les puse unos ejercicios que podríamos hacer al final. Ya, entonces el primero es interpolar, es decir, hacer a manos el polinomio que interpola estos 3 puntos con Lagrange. Ya, es decir, la formulita. Bueno, yo acá había pensado en un ejercicio con diferencias divididas, pero obviamente no lo vamos a hacer. Y lo que sí podrían hacer es el 3, ¿ya? Pero con Lagrange. Es decir,
van a tener un conjunto de 5 puntos y lo deben aproximar por la Lagrange. Y les pongo la solución ahí, por si es que alguien se anima. Igual yo creo que la pauta la voy a subir dentro de la semana para que lo puedan practicar, ¿ya? Y acá hay un ejercicio un poco más complicado quizás, ya que en el fondo busca solucionar un problema bastante interesante. Entonces yo voy a tener una función que quiero aproximar en un intervalo, ya en este caso el intervalo es del 0 a r, ¿ya? Y yo quiero saber cuál es el mínimo número de puntos que debo tomar para que el error sea menor que un épsilon, ¿ya? Estos puntos basados en la lección de Chebyshev, ¿ya? Es decir, ya, no sé, por ejemplo, ya, debo tomar como mínimo 10 puntos para que tu aproximación en este intervalo sea o que tenga un error menor que épsilon, ¿ya? Esta es la idea de resolver este ejercicio. Y por si acaso, se puede hacer con esto, ¿ya? Entonces acá van a tener una cota para este producto de diferencias, pero estamos interesados en una cota para el error, ¿cierto? Entonces, como sabemos que esta expresión, este producto de diferencias, forma parte de la fórmula del error, buscamos la fórmula del error, que se me perdió, aquí está, y ya tendríamos una cota para esto, ¿ya? Esto es un numerito, así que no hay problema, y luego solo faltaría acotar esta derivada, ¿ya? Que en el fondo es como les expliqué yo, es tomar el valor C que se Maximiza la encuentra derivada. entre el mínimo y el máximo valor de X, que maximice esta derivada. Entonces, como vamos a tener una cota para esto y para esto, estamos listos y solamente tenemos que multiplicarlas para obtener una cota para el error, ¿ya? Entonces, eso respecto a interpolación es lo que el profesor vio, ¿ya? Y es como lo que repasamos y los ejercicios van a estar basados en eso, ¿ya? Lo del quiz también va a estar basado en eso. Ahora, denme un segundo para abrir la otra presentación. Ya, chiquillos, bienvenido a la cuarta ayudantía. Ahora vamos a repasar cuadratura. Ya el profesor le dedicó 2 clases a este tópico, así que va a ser un poco más larguito. Espero podamos alcanzar a hacer algún ejercicio. De lo contrario, le voy a subir la pauta. Ya, a mí igual me interesa cómo hacer los repasos para que no anden tan como perdidos y perdidas en general, porque al menos a mí el semestre pasado igual me costaba entender la materia. Así que como que encuentro un poco necesarios estos pequeños repasos. A ver. Ya. Entonces, acá también vamos a tener distintos métodos. Ya, el último es como un poco más complicado. Los primeros 3 son bastante simples de programar. Y el primero, que es la regla del rectángulo, es como la forma que se utiliza en cálculo, la suma de Riemann, para aproximar integrales. ¿Ya? La cuadratura en el fondo son métodos numéricos para aproximar integrales de una función. Entonces, da una función f, un intervalo a, b, vamos a aproximar numéricamente la integral de f de x en el intervalo a, b, ¿ya? Y vamos a tener varias formas de hacer esto. Entonces, la primera, la regla del rectángulo o la suma de Riemann, ¿ya? Entonces vamos a aproximar la integral mediante un número finito de n rectángulos, ¿ya? Entonces, para esto vamos a tomar un intervalo, ¿ya? De la forma x sub 0, x sub 1, x sub 2 y así hasta x sub n, donde x sub 0 es a y x sub n es b, ¿ya? Esta es la primera parte, o sea, vamos a tomar un intervalo y con estos puntitos yo voy a aproximar la integral de esta función. Entonces, la forma más simple es mediante esta sumatoria, ¿cierto? En el fondo voy a hacer n sumas, ¿ya? De f de x sub i, que sería como la altura del rectángulo, por el ancho, es decir, la distancia entre el siguiente x y el x en donde yo estoy evaluando,
Ya esta idea yo creo que ya se le va a hacer simple porque como que lo estudiamos harto en los ramos más matemáticos. O sea, en mate 1 de hecho. Entonces, si tenemos x que están x espaciados, ya es decir, la distancia entre los x es siempre la misma, vamos a tener como esta formulita que todavía más simple, ya solamente sería multiplicar h por la sumatoria de las imágenes en los puntos que vamos a, o sea, en los puntos que elegimos para aproximar, ¿ya? ¿Se entiende más o menos esto? Sí, Ya, entonces, esto es bastante simple de programar, ¿cierto? En el fondo es tener una, por ejemplo, en Python sería como tener una lista de los n puntos, ¿ya? Y luego lo único que tengo que hacer es un for sobre esa lista, ¿ya? Ir sumando las imágenes de cada f de x sub i y luego lo multiplico por h. Sería bastante simple. Y ahí ya tendríamos como una aproximación a una integral. Obviamente a medida que tomamos mayor cantidad de puntos, esta integral va a tener un menor error, ¿ya? Un caso como un poco interesante es como tomar el punto medio de cada intervalo x sub i más 1. ¿Ya? Nosotros en el primer método, acá estamos como evaluando en la parte izquierda de cada intervalo pequeñito, ¿cierto? Entonces, claro. cuando tomamos el punto medio, ¿ya? Quedaría la aproximación como esta imagen que les puse acá. Y luego vamos a conocer que esto tiene como un beneficio en términos del error. ¿Ya? Es decir, cometemos un menor error si que utilizamos esta técnica. ¿Ya? Así que si es que van a programar este método o el otro, sería mejor programar esto, ¿ya? Es decir, tomando el punto medio. Entonces, acá tenemos como el análisis del error, ¿ya? ¿Cómo llegamos a esta fórmula? Expandiendo la integral de f mediante Taylor. Ya esto está descrito como con lujo de detalle en el apunte del profe. Entonces, lo que se obtiene es que la integral, ya para un pequeño intervalo, x sub i y x sub i más 1, va a ser igual a h por f de x sub i, que en el fondo es lo que nosotros programaríamos, ¿cierto? Para la regla del rectángulo. Es decir, el ancho del intervalo, que es h, por la altura, que es f de x sub i. Y acá tenemos el error, ¿ya? El error es h al cuadrado multiplicado por f' evaluado en c y dividido en un medio. Entonces, nuevamente, esta igualdad se cumple para un c que está en este intervalo, es decir, en el intervalo que estamos integrando, ¿ya? Entonces, el error es simplemente la diferencia de esta integral, la integral de f de x, menos nuestra aproximación, ¿cierto? Sería como el error relativo. Entonces nos queda este término, que es h al cuadrado por f' evaluado en c medios, y nosotros decimos que esto es OH al cuadrado para cada intervalo. Ya en el fondo lo podemos acotar por un múltiplo de h al cuadrado. Entonces recordar que el f' evaluado en c es un número simplemente. ¿Ya? Y al dividirlo en 2 también es un número. Este es el caso general. ¿Ya? Es OH al cuadrado para cada intervalo. Si tenemos n intervalos, ¿ya? Nosotros podemos jugar con lo que aprendimos en la primera ayudantía y en sus primeras clases, que en el fondo tendríamos una complejidad n o h al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si hacemos los cálculos por aquí y por allá, vamos a llegar a que la complejidad es OH. ¿Ya? Es OH para n intervalos. ¿Se entiende este desarrollo que tengo acá? En el fondo solamente el h al cuadrado, acá sería b menos a partido en n. Así que lo elevamos al cuadrado, luego entramos el n, y se nos cancela con un n abajo. Entonces, b menos a partido en n es h, y me quedaría por ahí un b menos a dando vuelta, ¿cierto? Y nosotros aprendimos que las constantes las tirábamos para afuera y nos quedábamos con lo interesante que es el h, ya en este caso. ¿Se entiende más o menos? Sí, Ya, genial.
Voy a revisar si hay comentarios. Ups, había un comentario, lo siento. Estoy aprendiendo integrales más de uno. Ups. Ya, creo que se me pasó eso. Entonces, esto es lo que le comentaba yo. Cuando tomamos el punto medio, ¿ya? Esto también se obtiene mediante Taylor. Ya sería bien bueno que vieran como la demostración, porque al profe en general le gusta como hacer énfasis en el análisis de esta materia más que en los resultados. Así que en los certámenes igual como que ahonda más en demostraciones y en cosas bien matemáticas. Así que es bueno que se familiaricen con Taylor y ese tipo de demostraciones. Entonces aquí obtenemos que el error en el fondo depende de esto, ¿ya? ¿Por qué no depende de esto? Porque bueno, vamos a considerar que para h muy pequeños esto va a ser como insignificante, ¿ya? Es decir, va a ser muy pequeña, muy cercano a cero. Así que nos vamos a olvidar de este término y nos vamos a quedar con esto. Ya, es decir, con 1 partido en 24 por la segunda derivada de f en a, que es el extremo izquierdo del intervalo, y por h cubo. Entonces, nuevamente, todo es constante, menos el h a la 3, ¿ya? Así que decimos que esto es OH a la 3, ¿ya? Y esto es para cada intervalo. Entonces, acá yo les pongo que esto es mejor que el error OH al cuadrado para el primer caso. Es decir, para el caso donde no evaluamos en el punto medio, ¿ya? ¿Alguien me podría decir por qué OH a la 3 es mejor que OH al cuadrado para cada intervalo? Porque tiene mayor exactitud. O sea, el Claro, error es más pequeño. Y claro, por ende el algoritmo tiene mayor exactitud. claro, sí, sería algo así, ¿cierto? Entonces recordar que H en el fondo es B menos A partido en N, ¿ya? Entonces decir que esto es OH a la 3 es como decir que esto es O1 partido en N a la 3, ¿ya? Y nosotros sabemos que 1 partido en N a la 3 tiende más rápido a 0 que 1 partido en N al cuadrado, que sería este caso, ¿cierto? Entonces por eso decimos que esta opción es mejor. En el fondo se va más rápido a 0 que la del caso general. ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto a Sí, eso? sí. Ya. Entonces, ya que entendimos bien, en el fondo como repasar igual un poco lo primero, que ya yo creo que todos manejamos un poco, y vamos a ver la regla del trapecio. Entonces, antes de esto, recordar que para la regla de los rectángulos, nosotros podríamos verlo como que estamos aproximando con polinomios de grado 0, ¿cierto? Es decir, como con línea recta. O más que recta, funciones de la forma f de x igual a un número, ¿ya? Entonces ahora vamos a aproximar con polinomios de grado 1, ¿ya? Es decir, ahora sí con línea recta, con funciones lineales. Entonces, en la regla del trapecio, obviamente vamos a aproximar la verdadera área mediante una suma de n trapecios, ¿ya? Entonces, acá yo les pongo que recordar así como que el área del trapecio es b sub 1 más b sub 2, donde b sub 1 y b sub 2 son las bases, ¿ya? La base 1, la base 2, dividido en 2, y esto multiplicado por h, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a ver las bases, o vamos a ver el trapecio como si estuviera como, no sé si acostado o parado, no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo acostado, así que los términos b sub 1 y b sub 2 lo vamos a obtener como imágenes, ¿ya? Es decir, acá yo tengo este puntito, y para obtener b sub 1 evalúo este puntito en f, y me dice que la base tiene este largo, ¿cierto? Entonces para el segundo punto ahora mismo tomo esto y lo evalúo acá. ¿Se ve el cursor? Sí, sí. Ah, ya, bueno. Sí, se ve. Y h sería esto, ¿cierto? La diferencia entre los x. Entonces, una vez explicado eso,
Acá yo les puse como una deducción del método, como al ojo, ¿ya? Y acá una demostración como ya un poco más formal. Entonces veamos veamos las dos en el fondo. Primero la que es más simple. Entonces, yo tengo una función f de x que quiere aproximar entre a y b con dos trapecios, ¿ya? Entonces voy a tener que tomar dos puntitos. A ver, perdón, tengo que tomar tres puntitos. ¿Ya? Acá n es el número de trapecios. Ya, ojo con eso. Entonces, en el fondo tengo que calcular las dos áreas de los dos trapecios y sumarlas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, sería la suma de las bases, que dijimos que eran las imágenes, ¿cierto? De los límites de los intervalos. Entonces, para el primer intervalo sería f de a más f de x sub 1. Eso lo tenemos que dividir en 2, que es este 2 que está por aquí, y multiplicarlo por h. ¿Ya? Y el segundo intervalo sería x sub 1 y b. Ya, es decir, hacemos lo mismo. Calculamos la suma de las imágenes, lo dividimos en 2 y lo multiplicamos por h. ¿Se entendió esto? El primer caso. Sí, sí. Ya. En el fondo tengo un intervalo y tomaré 3 puntos. ¿Ya? El primer punto con el segundo lo usaré para calcular el área del primer trapecio y el segundo punto con el tercero para calcular el área del segundo trapecio. Entonces notar que acá f de a aparece una vez en la suma, f de b aparece una vez en la suma y el valor que está al medio aparece dos veces. ¿Ya? Notar eso. Entonces ahora para tres trapecios tengo que calcular tres áreas, ya que en el fondo sigue la misma idea, ¿cierto? Calculo el trapecio entre a y x1, el área del trapecio entre x1 y x2, y el área del trapecio entre x2 y b. Entonces nuevamente tenemos el patrón de antes. Tenemos f de a una vez, f de b una vez, y los que están al medio dos veces. ¿Cierto? Entonces aquí ya podemos como deducir la fórmula, así como al ojo. Ya en el fondo vamos a sumar f de a y f de b una vez, y los demás dos veces. Y acá podemos factorizar por el h medios. ¿Ya? Entonces esto quedaría así como les acabo de decir. ¿Ya? Ahora, esto mismo se tiende como a reescribir de la otra forma, digamos. ¿Ya? Es decir, como h medios por f de a más f de b más 2 por toda la sumatoria de los términos que van entre medio, digamos. ¿Ya? Acá no toma en cuenta, no toma en cuenta el a ni tampoco el b. Por eso la sumatoria parte desde i igual 1 y termina antes de n. ¿Ya? Entonces en el fondo es lo mismo. Entonces ahora, como la verdadera forma de llegar a esto es integrando el polinomio de interpolación. ¿Ya? Y esto es súper importante porque en el fondo los métodos de cuadratura, o bueno, los primeros tres métodos que vamos a ver, hacen lo mismo. ¿Ya? O sea, yo tengo una función que quiero, a la cual le quiero aproximar la integral, ¿ya? O su área. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a aproximar la función mediante un polinomio, ya usando los métodos que explicamos recién, ya los métodos de interpolación. Y luego de aproximar o de interpolar esa función, ya yo voy a integrar el polinomio, ya el polinomio que recién obtuve. No voy a como intentar integrar directamente la función, sino que primero voy a crearme un polinomio que aproxima la función y luego voy a integrar el polinomio. ¿Ya? ¿Por qué integro el polinomio en una función? Porque es más simple, ¿cierto? Entonces, yo les dije que este método, que es el trapecio, interpola con polinomios de grado 1, ya con funciones lineales. Entonces, tenemos que utilizar un polinomio de grado 1. ¿Ya? Entonces, para tener este polinomio, nosotros necesitamos dos puntos. ¿Ya? Dos puntos de interpolación. Que es lo que yo le explicaba antes. En el fondo, si tenemos n puntos para interpolar, yo voy a obtener un polinomio de grado n-1. ¿Ya? Entonces,
si yo tengo 2 puntos, voy a obtener un polinomio de grado 2 menos 1, es decir, 1. Y eso es lo que quiere buscar este método, ya un polinomio de grado 1. Entonces, esto es Lagrange, ¿cierto? La fórmula de Lagrange. Entonces, la primera sumatoria, ¿cómo era? El primer i, que sería i sub 0, por x menos x sub i solamente. ¿Ya? Acá no va el x menos x sub 0, porque si no sería 0, ¿cierto? Y abajo reemplazamos la misma expresión del numerador, pero en x sub 0. Y luego en la siguiente fórmula hacemos lo mismo. En el fondo, i sub 1 por x menos x sub 0. Ya no x sub 1, porque si no sería 0. ¿Ya? Y abajo evaluamos en 1. ¿Se entiende la idea? En el fondo acá solamente vamos a tener el x como variable. Ya todo lo demás es un número que conocemos. El i sub 0, esta resta la conocemos, esta resta también. Y ese x sub 0 también. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí. Ya, bacán. Entonces, para recapitular, si es que alguien se perdió, yo tengo una función que quiero integrar en un intervalo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la voy a aproximar? Primero, voy a aproximar la función f mediante un polinomio p, y luego voy a interpolar el polinomio. Perdón, voy a integrar el polinomio. ¿Ya? Entonces, para la regla de trapecios, vamos a integrar este polinomio. ¿Ya? Así que ahora tenemos que integrar. ¿Ya? En el Disculpa. fondo, dime. Tengo una duda porque tú, si tú subes un poco, por favor. Tú ahí dices que vas a aproximar f de x mediante un polinomio p de x. Ujú. O sea, porque para que tú dijiste que eso, cada término del p de x sale del polinomio interpolador de Lagrange, y ese polinomio interpolador de Lagrange depende de la cantidad de puntos que uno tenga, y tú al decir que esta va a ser de grado 1, es como que tú fuerzas que vas a usar solo 2 puntos, y eso, no sé, al menos para mí no tiene mucho sentido, o como que dejaría mucho espacio al error, creo. Claro, es que justamente deja mucho espacio al error. Entonces, mira, este intervalo, quizás lo estás entendiendo como que este va a ser nuestra integral final. Ya, en el fondo, esta aproximación de un polinomio de grado 1 se hace para un pequeño intervalo. Ya, ¿Ya? y después vais sumando todos los intervalos y ahí tienes Exactamente. que estar en... Ah, ya, vale, Claro, gracias. esa es la idea. Ya, genial. Entonces, ojo, esto es solamente un polinomio interpolador de Lagrange. Ya no es que sean dos sumados, ya es solamente uno, solamente que tiene esta fórmula, ¿cierto? Era el i sub i, o sea, era la sumatoria del i sub i por el l sub i, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Entonces, qué bueno que Omar preguntó eso, porque sí, pues, esto, si es que tuviéramos como, no sé, una función seno y la queremos aproximar por un polinomio de grado 1, sería desastroso, ¿cierto? Entonces, esta estrategia se hace para un pequeño intervalo, y luego para hacer la integral total, en el fondo, lo hacemos para más intervalos pequeñitos, ¿ya? Y así lo vamos a sumar, como tipo Riemann. Disculpa, otra duda. El Bien. I0 y el I1 son f de x0 y f de x1 Sí, respectivamente, ¿no? exactamente. Ah, ya vale. Ya. Entonces, si integramos esto, ¿ya? Esto lo pueden hacer también, como les dije, es como simple porque esto es un numerito, el denominador, x sub 0 menos x sub 1 es un numerito, así que en el fondo solo hay que integrar un x, ya un polinomio de grado 1. Y vamos a obtener la siguiente fórmula, h medios por i sub 0 más i sub 1, ¿ya? Y esto es exactamente el área de un trapecio, ¿cierto? Las dos bases, que las obtenemos como imágenes, ¿ya? Acá yo les puse i, no sé por qué, quizás sea más entendible como f de x sub 0 más f de x sub 1, partido en 2 y por h. La base. Claro, se entiende que llegamos a la regla, perdón, a la fórmula para el área de un trapecio. Sí. Sí. Ya, bacán. Entonces, el análisis del error, ¿ya? En el fondo, el error viene dado por esta fórmula, ¿ya?
No recuerdo si esta demostración estaba o no en el apunte. Lo voy a revisar luego. Entonces, sería la segunda derivada de f evaluada en un c, ya que nuevamente está en el intervalo que estamos integrando, por b menos a, partido en 12 y por h al cuadrado. Ya ese es el error que tenemos al usar esta regla. ¿Ya? Entonces notar que es OH al cuadrado. ¿Ya? Y este OH al cuadrado es para un intervalo, para un pequeño intervalo. ¿Ya? Y nosotros no habíamos visto eso antes. ¿Ya? Antes habíamos mencionado, voy a buscar para no mentirles, acá. Claro, acá teníamos un OH a la 3. ¿Ya? Y antes me parece que teníamos otra cota. Ahí arriba. Claro, en 1h al cuadrado celda. para cada intervalo. Ya. Sí, entonces sería OH al cuadrado para cada intervalo. Y a ver, aquí está la regla compuesta. Ah, ya, perfecto. Entonces, esta sería la fórmula para el error. Y bueno, como la advertencia respecto al C, ya que nuevamente está como en el intervalo de interés que estamos integrando, y siempre vamos a tomar como el valor C que maximiza la segunda derivada en este caso, para obtener una cota. ¿Ya? Entonces, acá les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo acá estoy... si acá f es un polinomio de grado 1 o menor? ¿Qué pasa con el error? Sería 0. Se hace 0, Claro. ¿cierto? Ya, o sea, si es que la función f que estamos interpolando es un polinomio de grado 1 o menor, nuestra aproximación va a ser exacta. Ya no va a tener error. Ya, eso es súper importante. Y luego después lo vamos a repasar con un término. Entonces, quería hacer ese alcance nomás. Y ahora lo que habían preguntado, creo que Omar, entonces si yo tengo n subintervalos, ¿ya? Yo voy a tener como esta fórmula. ¿Ya? Y acá está, como voy a tener n subintervalos, en el fondo voy a tener, me parece que justamente n trapecios, ¿ya? Así que la integral se va a adaptar mucho mejor que haciendo solamente un trapecio, ¿cierto? Entonces acá tenemos lo que nosotros programaríamos, ¿ya? Que en el fondo es h medio por f de A más f de B, y más 2 por las sumatorias de las imágenes de los puntos interiores. Y luego acá tenemos este término del error, ¿ya? Entonces cuando nosotros programemos esto, solo nos interesa esta parte, ya el error no lo vamos a programar. Entonces sigue siendo mejor el punto medio. El punto medio, creo que andaría, a ver, que eso me había como causado la curiosidad antes. Esto es OH al cuadrado, y el punto medio Era 8 cubo. era h cubo. Pero para cada intervalo es h cubo. Y para el primer... Claro, esto es para cada intervalo. Probablemente para n intervalos baje un orden, ¿ya? Sea h al cuadrado. Ya, vale. Entonces, en el fondo, me parece que estaría como a la par con trapecio, ¿ya? Se lo podría confirmar después. Bueno, siento que se nos está yendo como la hora demasiado rápido y todavía faltaba repasar estos métodos. No sé qué prefieren, si siga como repasando la materia, ¿ya? Y después les subo como los ejercicios, o si vemos unos ejercicios al tiro. Difícil. Difícil, ¿cierto? Difícil, sí. Ya, bueno. Podréis ver la materia, sí, pero pasarla así como rapidito. Ya, genial, ya. Vamos Que entonces. alcancemos así como y que veamos los ejercicios que vamos. Ya, genial. Entonces, la regla de Simpson. Con trapecio estábamos interpolando con polinomios de grado 1. ¿Ya? Ahora vamos a interpolar con polinomios de grado 2. Es decir, con puras parábolas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que tomar sí o sí 3 puntitos. ¿Por qué 3 puntitos? Porque necesitamos 3 puntitos para tener
un polinomio de grado 2, ¿ya? Recordar, si tenemos n puntos, con Lagrange vamos a formar un polinomio de grado a lo más n-1. Entonces acá sería a lo más de orden 2, es decir, una parábola. Entonces, ¿qué polinomio vamos a usar para interpolar f de x? Nuevamente Lagrange, ya lo mismo, exactamente lo mismo de antes, solamente que ahora con 3 puntos. Entonces la ecuación, o perdón, la función p de x ya queda un poquito más larga, ¿ya? Entonces, nuevamente, tenemos que integrar este polinomio, ¿ya? En el fondo es integrar p de x, y como la integral sabemos que es aditiva, podemos integrar cada uno y después sumarlo, ¿cierto? Entonces estas integrales tampoco son tan complicadas, ¿ya? El denominador es un numerito, y arriba nos quedaría un polinomio de grado 2, ¿ya? Un x al cuadrado más algunas cosas. Entonces también les propongo que lo hagan para que lleguen a este resultado, ¿ya? Y acá h, en el fondo sería, me parece que x sub 2 menos x sub 0, ¿ya? Que sería la diferencia del intervalo que estamos en... Ah, no, le estoy mintiendo. H sería x sub 2 menos x sub 0, ¿ya? O x sub 2 menos x sub 1. En el fondo, el ancho de cada intervalo, ¿ya? Me parece que acá lo puse... no, bueno, acá no lo puse. Pero bueno, el h es el largo del intervalo, digamos el ancho, ¿ya? Entonces vamos a obtener estos 3 valores para las 3 integrales, y luego simplemente tenemos que sumarlo, ¿ya? Y este va a ser nuestra aproximación. Ya acá no tenemos el término del error, por eso queda tan bonito, ¿ya? Entonces, respecto al error, ¿ya? Acá tenemos la expresión para el error, para Simpson, ¿ya? En el fondo es h elevado a la 5. Ya es bastante mejor que los demás. Y acá cuando tenemos como digamos todo en orden, ya sería de esta forma. Ya en el fondo esta es nuestra aproximación, que es lo que estuvimos antes integrando, y acá tenemos el término del error. ¿Ya? Nuevamente, para programarlo solamente ustedes programan esto, ya, y se olvidan de lo demás. Ahora, ojo, esto está para un intervalo, ¿ya? Por eso queda tan simple y no hay sumatorias ni cosas raras. Así que si es que esto lo pasamos a n subintervalos, queda un poco más fea la cosa, ¿ya? Pero en el fondo no es tan feo, ¿ya? Porque acá estamos sumando los pares, ¿ya? Los x sub k, digamos, donde k es un número par, ¿ya? Y acá estamos sumando los impares. No sé si se logra ver eso. Claro, sí, sí. Ya, genial. Y acá tendríamos el término del error. Ya en el fondo es como otra fórmula que ustedes podrían llegar, hacer un for, ¿cierto? Y programar. Ya, de hecho, uno de los ejercicios es que programen estas cosas, ¿ya? Entonces, ya, queda súper poquito. El grado de precisión, ¿ya? Yo acá le adelanté un poco. En el fondo, el grado de precisión, dice, es el grado K o menor del polinomio que se utiliza para integrar, ¿ya? Entonces, el error para la regla del trapecio era este, ¿ya? Y yo acá le hice esta pregunta. ¿Qué pasa cuando el polinomio, es decir, a ver, sí, cuando el polinomio, que en este caso sería f, es de grado 1 o menor, ¿ya? Entonces, esa derivada se hace 0, ¿ya? Porque le estamos derivando 2 veces, y se hace 0 el polinomio de grado 1, así que nuestra solución va a ser exacta, no va a tener error, ¿ya? Entonces yo les presento como esto, que creo que el profesor no lo presenta en su clase, pero es súper interesante para entender lo que viene, ya que este ya es el último tópico. Ya, y ahí tengo el ejemplo. El último tópico, y que al profe como que le gusta bastante. Entonces vean, ya, entonces acá es como lo que planteaba Chebyshev para la interpolación, ¿ya? Entonces, vimos que los métodos, los que recién estudiamos, es decir, la regla del rectángulo, la del trapecio y la de Simpson, se vuelven mejores a medida que n tiende a infinito,
ya es decir, a medida que tomo más puntos o más subintervalos para interpolar. Entonces, lo que hace la cuadratura gaussiana en el fondo es evitar tener que tomar tantos puntos para que mi aproximación sea buena, ¿ya? Y vamos a tomar pocos puntos, pero esos puntos van a ser lo suficientemente buenos como para hacer una aproximación muy, muy cercana, es decir, con un error muy pequeño, ¿ya? Entonces, ya, normalmente se trabaja con el intervalo del -1 al 1, pero al final vamos a ver que esto es súper simple de generalizar para cualquier tipo de intervalo. Entonces, dada una función f de x, nosotros lo vamos a aproximar como una sumatoria, ¿ya? Como n sumas de w sub i por f de x sub i. ¿Ya? Estos van a ser nuestros parámetros, nuestros valores que vamos a estar buscando. Entonces, acá les menciono que no hay restricciones sobre estos valores, pero nos interesa que esta aproximación sea exacta para polinomios del mayor grado posible. Ya esto probablemente todavía no se entienda muy bien, pero tranquilos, porque vamos a ver un ejercicio. Entonces, ¿cuál es la motivación de esto? Es que sea exacta para polinomios, como dice acá arriba, del mayor grado posible, porque de esa forma nosotros vamos a pensar que para polinomios de grado menor, ¿ya? Y la aproximación va a ser como lo suficientemente buena, ¿ya? Esa es como la idea detrás de esto. Entonces, al aproximar con n puntos de cuadratura, el grado de precisión será de 2 por n menos 1. ¿Ya? Esto es muy importante porque el grado de precisión de los otros métodos vimos que era 1, 2 y sería 0, 1 y 2, perdón. ¿Ya? Porque primero aproximamos con rectángulos, que son polinomios de grado 0, después con trapecios, que son polinomios de grado 1, y luego con... ¿cómo? Ahí se me fue el nombre. ¿Cómo? Parábolas. Claro, con parábolas, que son polinomios de grado 2. ¿Ya? Entonces esto, imagínense, yo acá tengo con 10 puntos. ¿Ya? Sería como demasiado preciso. ¿Ya? Entonces, como vamos a aproximar con polinomios, ¿ya? F de x siempre va a ser x a la k. ¿Ya? Entonces, f de x nosotros la teníamos en esta parte. ¿Ya? Entonces siempre vamos a pensar que va a ser una función de la forma x a la k. Es decir, va a ser un polinomio. Y al usar n puntos, ¿ya? Vamos a tener que resolver un sistema con 2 por n ecuaciones. ¿Ya? Esto para encontrar los valores que nos interesan, es decir, w sub i y x sub i. ¿Ya? Entonces estas ecuaciones van a tener esta fórmula. ¿Ya? Esta parte derecha, en el fondo se hace súper simple, porque en el fondo depende si el i es par o es impar. ¿Ya? Entonces ahora... bueno, acá está como el cambio de intervalo que le había mencionado, porque acá siempre trabajamos como con el -1 al 1. Entonces acá está como la fórmula para cambiar el intervalo, la integración. Entonces ahora, bueno, queda muy poquito tiempo. Ya acá está como la fórmula del error, pero no se asusten con esto porque me parece que el profe ni siquiera mencionó esto en su clase. Así que veamos como el ejemplo, ¿ya? Cómo hacer esto. Entonces, queremos valores w sub 1 y x sub 1 tal que f de x, la integral de f de x en el intervalo del -1 al 1 sea aproximadamente esto, ¿ya? Ahora, nosotros queremos que esto sea exacto para polinomios de hasta grado 2 por n menos 1, ¿ya? Entonces, ahora vamos a utilizar solamente un punto, digamos, como el n igual a 1, así que 2 por n nos da 2, menos 1 igual 1. O sea, debe ser exacta esta aproximación hasta polinomios de grado 1, ya decir 0 y 1, ¿cierto? Sería lo mismo que el trapecio, ¿no? Sí, en este caso sí. Ya. A ver, me parece que sí, ya, después lo vamos a revisar. Entonces, ¿cómo son las ecuaciones que tenemos que plantear? Como les mencioné acá arriba, ¿cierto? Es decir, van a ser i
perdón, van a ser 2 por n ecuaciones. Ya en este caso n es 1, así que 2 ecuaciones simplemente. Entonces, estas ecuaciones van a ser siempre de la misma forma. Ya en el fondo acá es un polinomio de grado 0 y acá un polinomio de grado 1. ¿Ya? Entonces, acá en el x sub 1 a la 0 se nos hace 1, ¿cierto? En el fondo se nos va el x. Y acá nos quedaría el x. Ya entonces, déjenme revisar una pequeña cita. Ya. La gracia de esta función, de esta integral, digamos, es que siempre se hace 0 cuando el i es impar. ¿Ya? Y cuando es par es 2 partido en r más 1. Entonces, estas integrales van a ser más simples cuando tengamos varios puntos. ¿Ya? Entonces, como en la parte izquierda teníamos w sub 1, y esto es 1, ¿cierto? Nos va a aparecer un 2 por ahí, y el x se nos va. Entonces la primera ecuación es así. ¿Ya? Y la segunda ecuación, la parte izquierda, queda igual, ¿cierto? Y bueno, acá tenemos como lo que veíamos en matemáticas también. Una función me parece que era impar y en dominio simétrico. Entonces cuando pasaba eso, la integral se hacía 0, ¿cierto? Entonces nos queda este sistema súper simple, ¿cierto? Entonces w sub 1 vale 2 y x sub 1 vale 0. ¿Ya? Y entonces si evaluamos como en la formulita que teníamos arriba, nos quedaría esto, que para cualquier función f, ¿ya? Su integral entre menos 1 y 1, la vamos a aproximar de esta forma. ¿Ya? Entonces, esto tiene como como poder de generalización. ¿Ya? Cualquier integral f que yo quiera, integrar en este intervalo, yo la voy a aproximar siempre de esta forma. ¿Ya? Entonces, yo le pongo que esto parece como un resultado conocido. ¿A alguien se le ocurre qué es esto? El Cata había dicho trapecio, pero no es trapecio. Punto medio. Claro, punto medio. Estamos evaluando f en el punto medio del intervalo, que es el 0, y multiplicamos por el ancho. ¿Ya? Entonces esto es como el área de un rectángulo que estamos haciendo. Buenas. ¿Ya? Entonces, yo aquí le había puesto, claro, hacer lo mismo, ¿ya? Pero para 2 puntos de cuadratura, ¿ya? Como ejercicio. Entonces, ahora que por fin terminé de repasar la materia, perdón, es que era mucha, podríamos ver un ejercicio, ¿ya? Me gustaría dejarle como el cuadro para ustedes, ya que ya saben cómo programar más o menos este tipo de métodos numéricos, ¿ya? Sobre todo hay que tener error con el criterio de atención, es decir, cuando van a parar de iterar. Y probablemente uno de estos les va a servir para el quiz 2, ¿ya? Así que sería bueno que programen eso por mientras. Así que me gustaría hacer uno de los, o sea, bueno, si hacemos el 2, sería el 2 y el 3, porque es como lo mismo, o el 1, ¿ya? O también podríamos hacer uno de la ayuntía o de la slide anterior, ¿ya? Siempre y cuando mi computador me permita escribir. Entonces, voy a conectar el journal, por mientras me dicen qué ejercicio prefieren resolver. ¿Les tinca alguno en particular? ¿Seguido? A ver, ¿El 2? El 2, ya. Ah, estaban hablando en el chat, no me di ni cuenta. Ah, era un mensaje anterior, ya. Bueno, si le parece el 2, veamos el 2. Voy a compartir esto ahora. Ya, la slide la pueden descargar del aula. Ya creo que no había mencionado eso.
A ver, mejor voy a compartir todo. Creo que ahí ven las dos cosas, ¿cierto? Sí, Ya, genial. Entonces, nosotros queremos aproximar esta integral para cualquier función f, pero con dos puntos de cuadratura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería, a ver, esto es el ejercicio 2. ¿Ya? Entonces nosotros queremos aproximar esto. Ya. Nosotros vamos a hacer esta aproximación. Ya, esto es una aproximación. Y ahí esta aproximación va a ser exacta hasta polinomios de grado 2n-1. ¿Ya? Y tenemos que resolver siempre 2 por n ecuaciones. Ya, voy a anotar eso. Es exacto hasta polinomios de grado 2n-1. Y tendría 2n ecuaciones. ¿Ya? Disculpen por la letra, pero como que lo estoy escribiendo súper rápido porque queda poquito tiempo. Entonces, tengo 2 puntos de cuadratura, así que voy a tener que hacer 4 ecuaciones. ¿Ya? Entonces, voy a tomar f como un x a la k. Ya, esta es parte de la aproximación. Ya, f de x va a ser igual a un x a la k. ¿Ya? Y como son 4 ecuaciones, yo tengo que plantear una ecuación para el x, el k0, para el k1, para el k2 y para el k3. ¿Ya? Y siempre voy a estar trabajando con 2 puntitos de cuadratura. Entonces, el primero sería w sub 1, acá sería el x sub 1 a la 0, ¿cierto? Más w sub 2, x sub 2 a la 0, tiene que ser igual a la integral, esta integral del x a la 0. ¿Ya? En el fondo son estas ecuaciones que yo le puse acá arriba. ¿Ya? Esto para cada i. Ya, entonces ahora estábamos en el i igual 0. ¿Ya? Aquí lo puse como k. Así que en el fondo es w1 por el x sub 1 elevado a la i. ¿Ya? Y cuando estemos con el i0, solamente nos van a quedar los coeficientes w. ¿Ya? Todos los x se nos van a ir y acá nos quedaría un x a la 0. Entonces, eso para la primera. Luego para la segunda tendremos así. De un x. De x, aquí se me fue eso. ¿Ya? Y voy a mover esto un poquito hacia abajo. Y acá al cuadrado. Ya se va entendiendo como la idea de cómo plantear la ecuación al menos. O no se está entendiendo nada. ¿No se entiende? Ya, genial. En dx. Ya, chiquillo, entonces, ¿cuáles se hacen cero? ¿Cuáles integrales se hacen cero? La del x a la 1 y la del x a la 3. Claro. Estas se hacen cero. Ya lo pueden integrar también, pero en el fondo es porque la función es impar. Impar simétrica.
impar y el dominio de integración es simétrico. Ujú. Que para estos ejercicios uno siempre asume que f de x es igual a la k. Sí, porque de esa forma nosotros vamos a estar aproximando, ¿ya? En el fondo eso es como la parte de aproximación, ¿ya? Nosotros vamos a pensar que la función va a ser de la forma x a la k. Entonces por eso decimos que esto va a ser exacto hasta polinomios de grado 2 por n menos 1, ¿ya? Esa es la parte de la aproximación. Entonces, bueno, yo esto ya lo tenía un poco avanzado, así que esta integral vale 2/3, ¿ya? Y la primera, bueno, esto claramente vale 2, ¿ya? Entonces, ahora en el fondo lo que hay que empezar a hacer es como ir jugando con las ecuaciones, ¿ya? Acá yo estoy seguro que ninguno va a tener como problema en resolver este sistema, porque es como bastante simple, ¿ya? Y, bueno, a ver, por ejemplo, de la primera ecuación, voy a anotar como resultado a lo que yo llegué. Ya por si es que alguien se anima a hacerlo. Ya esto de la primera ecuación. De la segunda yo obtuve esto. De la tercera. ¿Cómo se llama? Y cuando meten todo eso y llegan a la cuarta, van a obtener las soluciones, ¿ya? Entonces las soluciones para esto son el W sub 1 vale 1 y exactamente lo mismo vale el 2, ¿ya? Luego con eso aquí en la 1 podrían no, perdón, ahí ya tienes que encontrar los valores de los x, ¿ya? Que sería esto. Ya si que alguien tiene como algún problema resolviendo el sistema, no se preocupe porque yo voy a subir como la pauta igual, así como ordenadito. Aunque igual me parece que esto está como en el apunte de Horst. Entonces, bueno, ya estamos en la hora, pero Disculpa, ahí creo que el x1 no debería ser raíz de 2. Ah, no, nada. Está bien. ya, genial. Entonces, ya tenemos los valores como de cuadratura, ya entonces. Voy a escribir esto, que es como nuestra aproximación para cualquier integral. ¿Ya? Me voy a pasar probablemente unos 2 minutos, chiquillos, así que disculpen, pero si alguien se tiene que ir, no hay problema. ¿Ya? ¿Esto lo voy a subir? Sí, lo voy a subir ordenado, así como en Markdown. Entonces, la aproximación, ¿ya, chiquillos? Les dije que era W sub 1 por f de x sub 1, ¿cierto? Entonces, es W sub, a ver, lo voy a escribir así. ¿Ya? Esa va a ser nuestra aproximación. Ahora nosotros ya conocemos los valores, así que esto lo podemos reemplazar. ¿Ya? Entonces sería f de 1/3 más f de esto. ¿Ya? Y como los valores w sub 1 y w sub 2 valen 1, no los ponemos. ¿Ya? Entonces ahora, en el siguiente ejercicio, acá se les pedía aproximar esta integral. ¿Ya? Así que la voy a escribir acá. La integral era esta de x. Ya, era esta integral. ¿Ya? Entonces, yo les dije, da lo mismo la función que estemos aproximando, siempre vamos a usar esta misma expresión. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Nosotros vamos a decir, ya, esto va a ser aproximadamente 1 partido en 3 más esto más 1 partido en 3 menos esto. ¿Ya? Y eso, es como súper sencillo. Ya aquí solamente tenemos que calcular eso. Y yo haciendo como los cálculos a mano y aproximando bastante mal, me dio esto.
¿ya? Y esta integral, ¿ya? Si ustedes la resuelven a manito, van a saber que la solución es logaritmo natural de 2, ¿ya? Y esto es 0.69, y acá difieren, ¿ya? Y esto sigue así, ¿ya? Entonces, acá ya terminé, entonces nuestra aproximación nos dice esto, ¿ya? Y en el fondo ustedes pueden usar esta fórmula con 2 puntos de cuadratura, ¿ya? Esta fórmula para cualquier función que quieran aproximar, ¿ya? Y aquí nos dimos cuenta que el error no era tan alto, ¿cierto? De hecho era como una aproximación bastante como media, digamos, ¿ya? Así que cualquier función ustedes la podrán solucionar mediante esta técnica. Ya obviamente esto se puede hacer para más puntos de cuadratura, ahí se complican un poco más los sistemas, pero se pueden llegar a hacer. Ya hasta 3 puntos de cuadratura es como, como no tan imposible de hacer a mano, ¿ya? Porque recuerden que para n puntos de cuadratura tenemos que resolver 2 por n ecuaciones, ¿ya? Así que ahí ustedes vayan viendo cuántos puntos quieren tomar. ¿Se entendía más o menos la idea de la cuadratura? Sí. Ya. Genial, Oye, chiquillos. si es que tengo una pregunta que no sé, creo que en el Discord dijeron que íbamos a ver qué onda con las fechas de los certámenes. De los certámenes. Creo que, o sea, al En menos el yo no WhatsApp. recuerdo haber hablado de eso. Estábamos hablando de las fechas de la tarea. No, pero Ah, igual también. dijiste, creo que estaban en el aula, pero yo me acabo de meter igual y no pasa Ya, nada. ya. Se lo voy a preguntar al profe en la próxima reunión que tengamos, que es el próximo martes, ¿ya? Y ahí le informo por el aula para ver qué onda. Pero ustedes ya están listos con la materia de análisis numérico, ¿ya? Este jueves, es decir, mañana, parten con la parte de algoritmos, ya que es más programar y programar. Así que, no sé, yo creo que pronto les caería como el certamen. Igual el profe les tiene que avisar con anticipación, así que no se preocupen. Sí. No, igual Y para sobre, coordinar con el otro ramo, igual, Sí, pues, porque no es la gracia estar estudiando a última hora o algo. claro. Sí, yo creo que el profe me va a decir que lo vea yo el próximo martes, así que lo podríamos ver en la ayudantía siguiente. Ya así como llegar a un acuerdo entre los que vengan a la ayudantía al menos. ¿Ya? y sobre la fecha de la tarea que está, la que es este viernes. Ah, sí, esa ya decidimos correrla una semana más. ¿Ya? Ah, ya, vale. Sería para el otro viernes, pero yo les dije que hay que subir como el segundo quiz, que en el fondo va a evaluar esta materia. ¿Ya? Y ese quiz se liberaría por ahí por el miércoles o por el jueves de la otra semana. Entonces ahí se van a como solapar esas dos evaluaciones. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, ya, con la materia estaríamos listos. No sé si alguien tiene alguna duda, o no sé, respecto al quiz también. Los ¿Existe como ejercicios. una lista con todas las funciones, como todas las aproximaciones hasta cierto grado en Sí, algún lado? sí, están. Sí, ya. Están en Eso igual internet. como estática, como Sí, que de hecho, creo que el profe les muestra en el apunte hasta 3 puntos de cuadratura. ¿Ya? Y esto ya, está calculado para n bastante grandes. ¿Ya? ya, Así ok. que en el fondo sería como eso. ¿Ya? Pero Y igual, finalmente una matriz, po. Entonces, claro, sí, en el fondo es sí, resolver un sistema. ¿Ya? sí, ya, ok. Em, ya, chiquillos, estamos listos. Si alguien tiene alguna duda, se puede quedar. Voy a terminar de grabar. ¿Alguna duda del quiz? También me podrían preguntar.